En la 92.9 es Combinación Clave. 37 minutos. Sí, Correa en Combinación Clave. Las relaciones interinstitucionales entre el gobierno de Aylwin y las empresas en el ámbito en que habían problemas con las privatizaciones y todo lo demás, y ahí tuvo acceso a todo, ¿no? A la gente. Él conversaba con Valerino, él era el operador del gobierno de Aylwin, respecto de los actores políticos del sistema. El que negociaba con Pinochet. El que negociaba con Pinochet a través de Valerino, otras veces directamente, en fin. Y entonces está haciendo lo que hizo en el primer gobierno. Ahora, en el primer gobierno teníamos todavía a Pinochet como comandante en jefe del ejército, veníamos entrando en una transición y hubo un consenso de gobierno de que nadie se salía de las filas, en fin, qué sé yo. Para que pongamos al día a nuestros auditores, a nuestras auditoras, estamos en Combinación Clave, estamos con Santiago Escobar, con Francisco Martorell, del Mostrador y El Periodista, respectivamente. Esto, lo que apareció mordido aquí a propósito de una conversación que continúa mientras estamos incluso en la pausa, comillas, y que tenía que ver con la pregunta que uno se hace por figuras como Enrique Correa, me la hacía yo, digamos, y la expuse acá, y decía, bueno, ¿cuál es la mano a final de cuentas que tiene? Es decir, ¿cómo alguien tiene la mano? Porque todos los caminos conducen a Correa, según lo expresamos en algún par de oportunidades, digamos, claro, aparece. Yo mencionaba una entrevista a Juan Carvajal anoche en CNN, a Tomás Moschati, y me dan información que en ese momento no dan. O sea, Tomás Moschati nos dice, Juan Carvajal trabaja aquí, trabaja allá, y es una información que se me da acá. No, trabaja, digámoslo claramente, o sea, y doy la fuente, o sea, a mí me lo reconoció Moreno, el ex Alfredo Moreno, ¿no es cierto? Que él era parte del comité, no era parte integrante del comité de crisis, iba al comité de crisis porque la cuenta de Penta, cuando empezó el problema de Penta, la tenía Imaginación, o sea, Enrique Correa. Y entonces Juan Carvajal, que trabajaba Enrique Correa, ¿no es cierto? Y que nos dice que trabaja, ¿no es cierto?, como lobista, y que va, y que está, y que lleva por todas partes. No lo dice. No lo dice. Es parte de el problema. Es parte del problema que está tratando de solucionar la justicia con el encubrimiento, el lobby y el financiamiento ilegal de la política. Entonces él es un lobista. Y es responsabilidad de los periodistas, de los medios de comunicación decirlo. Por ejemplo, cuando escribe, como decía Ascanio Cavallo, abajo tendría que decir asociado a Tironi, o socio de Tironi y asociado. Es decir, eso es lo menos que debe saber un lector cuando ve un medio de comunicación o está viendo a un entrevistado. Ahora, Enrique Correa es inteligente, es un tipo inteligente, conoce el Estado, pero él no hace otra cosa que lo que hizo el primer gobierno de la Concertación, insisto con esto, que era administrar una situación precaria en ese momento con el dictador a cargo de la comandancia, por el diseño que fuera, ¿no es cierto?, y en el cual estaban todos los ministros metidos, Ricardo Lagos, en fin, toda la vieja élite estaba metida ahí y estaban contestes que este era el camino. Bueno, pero ese camino ya pasó, Chile vive en la normalidad hoy día, entonces no necesitamos este tipo de secretos y este tipo de cosas, las cosas se resuelven a la luz pública. Pero hay una diferencia ahí, en ese entonces Correa era ministro, era secretario general de la presidencia, ¿no? Sí, de gobierno. De gobierno. Con una muñeca reconocida y con un rol público reconocido. Que fue en aumento. Enrique Correa actúa en la sombra, sigue siendo una especie de secretario general de no sé qué, pero es secretario general de todos. Y actúa absolutamente en la sombra y sin el mandato de nadie, por lo menos públicamente, digamos. No sé por qué no lo citan ni como testigo. Sí, es un problema de los fiscales, ¿no? Es que eso voy yo cuando hablo de la sombra. Es muy importante. No es testigo de nada. Es testigo de todo y de nada. Sí, están todas. Es que yo quiero acotar hay palabras como curiosamente, mira. Es raro, que son como muletillas, sí. Es curioso, muletilla. No, hay una explicación. Entonces, por eso hacía la pregunta, mientras estábamos en la pausa, ¿cuál es la mano que tiene Enrique Correa? Maneja información, se me responde. ¿Qué tipo de información? Económica, política, de padrinazgo y de carrera en el Estado. Y vida privada también. Y de vida privada también. Yo me imagino, no quiero asegurarlo, pero tiene un conocimiento muy profundo, por lo menos. Es un componente del corazón de esa vieja élite mapu del país. José Miguel Insulza, José Antonio Vera Gallo, en fin, la gente que era el corazón de
ex demócratas cristianos que pasaron después, que formaron el MAPU, ¿no es cierto?, que fueron cercanos al Partido Comunista, estuvieron en Moscú incluso, eran parte del staff en Moscú y de Radio Moscú, era por ejemplo Jaime Esteve, y luego volvieron y en la democracia se repartieron entre el PPD y el Partido Socialista. Esos son lazos de amistad. Uno podría decir lo mismo, lazos, dice, pero no solamente lazos de amistad. O sea, digamos, hay una cosa, no solamente de amistad, o sea, hay una cosa ideológica, una percepción de cómo se administra el poder político, en fin, hay una influencia, son una élite influyente desde el punto de vista, además muy culta. Todos estos son exseminaristas, muchos de ellos. Enrique Correa también lo es. No estamos diciendo que es un tipo simple, es un tipo complejo, que como bien decía Francisco Martorell delante, ¿no es cierto?, personas como él, en cualquier sociedad, con una propensión a la transparencia razonable, tendrían más de un par de libros, ¿no es cierto?, biográficos, de biografía no autorizada, etcétera, que le pusieran el foco realmente a lo que hace, de qué vive. Porque él salió del gobierno, se instaló en la Flaxo, como director de la Flaxo, duró muy pocos meses, y luego apareció con esta tremenda oficina de lobby. Entonces, tenemos derecho a saber qué pasó. ¿Por qué? Porque no fue un funcionario simple, no ha sido un funcionario simple, ¿no? Un ex funcionario en este caso. Ahora, son los derroteros que van buscando todos aquellos que de alguna manera pasan o se acercan al poder. Algunos optaron por, si eran superintendentes, les tocaba en algún momento defender al Estado frente a las eléctricas, terminaron las empresas eléctricas. Otros decidieron meterse derechamente a empresas, y algunos optaron por el trabajo de comunicaciones, que es lobby directo. ¿El lobby qué es? Articular de alguna manera voluntades. ¿Ah? Y en el fondo, si tú ves y tienes a una persona que tiene capacidad para hacerlo y además está alineado o vinculado con el poder, obviamente que si tienes algún problema lo vas a ir a ver a él y no al que no tiene acceso a ese poder. Sí. De ahí está que el cardenal Errázuriz lo cita y dice con Enrique Correa, porque sabe que tiene llegada a la moneda. Entonces, a partir de ahí, con información, con trabajo de articulación y con comunicaciones y lobby, va creciendo una empresa de estas características. Ahora volvemos al distingo que hacía Gramsci en la cita de Santiago Escobar, la diferencia entre dominación y hegemonía. Esto se parece más a dominación y con artes cuestionables en democracias más transparentes, digamos. Lo que pasa es que acá no hemos sido capaces todavía, recién ahora, de legislar respecto al lobby. Pero acá, mira, yo no hago carrera política profesional, por lo menos. Esto es lo más cercano aquí. Hablar de política y debate político, digamos, se me paga un honorario por salir al aire en combinación clave con mis compañeros Pancho y Beatriz, digamos. Y los otros son 4 años en la Cámara de Diputados. Y en ese momento el aquí te cago era una cuestión de todos los días. Y te cago en función de qué, tú no tenés idea. Pero el aquí te cago es moneda de cambio, digamos. Y tú tenés que empezar a tratar de entender por dónde, digamos. Y eso funciona. Y funciona. Y me gustaría entender por qué funciona. O sea, la respuesta es evidente. Si hay alguien que prospera en el manejo, en la articulación de intereses y coordina distintos grupos, y si prospera es porque tiene algo más que talento, digamos, que talento como lo entiende el 99,9% de los chilenos, digamos. Hay un don, hay inteligencia, hay astucia, ¿no es cierto? Y uno a eso generalmente le asigna, digamos, el carácter de virtud. Aquí, en cambio, hay algo que no es virtuoso. No hay un uso virtuoso. Me gustaría saber qué pasa entre medio. ¿Qué? De estar en la Flaxo, de repente tengo un grupo aparece con una flor de oficina de lobby. ¿Qué pasa entre medio? Uno no sabe. Pero es lo que me parecía interesante, por ejemplo, en correos como los de Sati y Errázuriz. Me parece interesante porque hay una manera de operar en la política que probablemente de la cual nos enteramos vía rumor, porque el río suena, pero que es la regla general. Sí, pero si no es la regla general, es tan determinante
Es tan determinante que la transparencia, la probidad, la voluntad soberana, las instituciones no tienen pito que tocar. Esto es lo que prima, la ley de la selva, la rumorología. Pero es que no es la ley, es la ley de las relaciones humanas también. Cuando tú tienes un problema familiar, ¿a quién llamas? Aquel que crees que está mejor relacionado para que resuelva el problema. Si tienes un problema de salud, vas a llamar al médico, ¿no? Es decir, cómo te vas creando la expertise en cada uno. Es decir, si tienes un problema de relacionamiento, quieres tocar el poder. Hay dos preguntas que a mi juicio sintetizan las relaciones humanas. Una, ¿a quién no le comprarías un auto? Que es señal de confianza. Yo a este tipo ni siquiera le compraría un auto. Señal de confianza. Sí. Y la otra es, ¿a quién no le responderías el teléfono? Porque claro, es decir, tú de repente dices, te está llamando la presidenta de la República. No, que espere que me llame mañana. No. Tú le contestas. Te está llamando Enrique Correa. Le respondo. Te está llamando. Sí, pero es que acaba de entrevistar a la presidenta de la República, que ha sido electa con el 60% de la... No importa, si el poder no tiene... Pero Enrique Correa... Pero Ricardo Claro, la derecha hacía lo mismo. Hacía lo mismo la derecha, que no tenía poder, nunca fue electo para nada. Sin embargo, ¿quién no le respondía el teléfono a Ricardo Claro? Te diría que en todos los sectores, no solamente en la derecha. Porque esa es la diferencia. No necesariamente tienes que estar legitimado por la urna, sino que el poder es algo mucho más... Claro. Está el poder económico, el poder de la influencia, el poder religioso, el poder de mediático. ¿Cuántas veces a uno no lo llama para decir, oye, ¿puedes publicar esto? O puedes ver que esto no se publique, y uno ahí responderá. Mira, pero yo creo que siempre esas dos preguntas. Esta conversación en esta mesa, en esta radio, en este medio, y por el tiempo que lleva, la cantidad de menciones además que el personaje tiene indican cuál es el grado real de centralidad que tiene en un escenario político tremendamente complejo, pero en el cual además ha asumido roles de representación, algunos directos respecto de la crisis, por ejemplo, asesorar a Cascadas y a Sokimich, y al mismo tiempo a Penta, no es un tema menor. ¿No es cierto? Es un tema importante porque es el corazón del financiamiento o de la crisis de financiamiento ilegal de la política que se ha dado. Sin embargo, nunca, jamás han citado un montón de gente, uno que dio una boleta, el chofer que dio una boleta por 1.200.000 o 1.200.000 pesos, por 800 lucas, en fin, qué sé yo. Pero estos personajes que están además en el manejo de crisis, que ha tenido, entre otras cosas, acciones dudosas de funcionarios públicos que están enjuiciados hoy día o siendo investigados, como el fiscal Ayala, por ejemplo, pese al destino final de su fiscalía en Antofagasta, el ex ministro del Interior, que sigue siendo protegido por imaginación, impuestos internos que ha sido mencionado. Es decir, o sea, estamos en medio del corazón, ¿no es cierto?, de la decisión política, en fin. Y resulta que, mencionado de todas partes, a nadie le llama la atención para preguntar, oiga, usted sabe, usted que está metido en esta cosa, que públicamente participa de esto, ¿tiene alguna idea de cómo pasaron estas cosas? Ayúdenos a investigar. Ese es un punto. Ahora, esto se basa fundamentalmente en que el arte de poner el Estado en forma, como le gusta decir a Enrique Correa, el Estado en forma pasa, ¿no?, entre la transición a la democracia, el momento de transición a la democracia, hasta el día de hoy, por ir arreglando la relación público-privada. Irla dotando de una cierta fluidez, ¿no es cierto? Y entonces hay alguien que sabe más porque está mejor informado. Y entonces cuando dice, oye, ¿quién me puede arreglar este problema con esta universidad? ¿Qué es lo que haces tú? Dice, pucha, ¿quién será el mejor? Eso es lo que piensan. A lo mejor Enrique Correa. Es una marca desde el punto de vista de arreglar líos con el Estado o líos, es una marca. Perdón, esa marca está metida en esta crisis. ¿Antes del 73? No existían. Esas marcas no existían. O sea, que no uno podría incluir a la política dentro de las grandes privatizaciones. Claro, pero uno encontraba tipos que eran demiurgos desde el punto de vista de ciertas cosas que eran importantes en el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, el presupuesto. Los tipos que sabían de presupuesto, que tenían los resortes y todas las cuestiones. Y todavía un poco. Pero había un senador, que ya no es senador, pero es jefe de comité de asignaciones parlamentarias,
Pavés, demócrata cristiano, era el tipo que cualquier ministerio quería llamar para que le ayudara cuando se discutiera el presupuesto, ¿no es cierto? Pavés sabía. Lo reemplazó Saín Sabag, tampoco está hoy día. No sé quién será en estos momentos el demiurgo de, pero los gallos que saben de presupuesto, tú los llamáis, tienen la mano, llevan la mano. Eso era todavía una función parapública, por decirlo de alguna manera. La política está absolutamente privatizada hoy día, ¿ya? En estos aspectos esenciales, en el armado, porque no tiene arenas prelegislativas transparentes, no tiene arenas donde los actores se encuentren y de manera pública, ¿no es cierto?, expresen la diferencia. Lo que tiene son cocinas, como dijo Saldívar. Entonces, las cosas, y el que maneja la entrada a la cocina y los condimentos, ese... Y Enrique Correa, que es un tipo inteligente, que conoce el Estado, que ha estado en el corazón de la época más dura de la recuperación de la democracia, tiene los condimentos, tiene toneles de condimentos. ¿Es solamente la política la privatizada? ¿El sistema judicial no está privatizado? Bueno, porque yo me he hecho la pregunta, ¿no será que este gallo también está metido acá y por eso Álvaro me puede corregir en esto? Yo tengo la impresión de que el alegato de Milton Juica, cuando era presidente de la Corte Suprema, y hizo, creo que su última cuenta como presidente de la Corte Suprema, indicando que estaba en contra de lo que él llamaba los tribunales especiales o los tribunales de especialidad, que incluían legos, ¿no es cierto?, gente que venía de la industria, y toda esta ola de sacar de la justicia ordinaria, de la estructura de la justicia ordinaria, el tratamiento de temas difíciles. Por ejemplo, los conflictos entre eléctricas. Ellos tienen su tribunal privado, o sea, tienen el tribunal que se llama el panel de expertos. El panel de expertos, sí. ¿Ya? Que es político. Sí. Que ganan unas lucas grandes, que las pagan las propias empresas y que se resuelve en un nivel privado. ¿No es cierto? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, etcétera. Y entonces él alegaba, porque veía por esta vía una minimización del poder judicial, que es un poder público, en pro de una privatización de la justicia. O sea, la introducción de los criterios y los intereses privados en la administración de justicia frente a temas que eran de interés público. Esos silencios me gustan. 10:50, yo lo lleno con la hora. Doy la hora. Bueno, para algo que sirva. 10:54. Ay, sí, una broma, pero sí una broma nomás. Yo no. ¿Estás con algún problema de salud? ¿No? Pasaste una pena este año. Pena. Faltan 32 segundos para que sean 5 para las 11. ¿Se acuerdan que ayer les conté los precios de los abonos para la eliminatoria? Sí. Y que la gente se volvió loca, que como tan caro, que la sinvergüenzura. Se agotaron la galería. En 5 minutos estaban agotadas las galerías. Fue en 5 minutos. Pero eso no se llama engaño, es para la reventa. Sí, puede ser. Ahora, no entiendo que hay límite de compra, ojo. Sí, entiendo que hay límite de compra. Pero es cosa de llamar a un lobista y te lo soluciona. A ver. Es como la pesca artesanal, po. Pero ahora. No podéis tener más de un barquito. Ahora tienen que salir a la venta las entradas individuales para el partido con Brasil. Y así va a ir ocurriendo para cada partido de la selección. Están casi agotadas las entradas en Pacífico Alto. Entiendo que en Pacífico Alto están agotadas, de hecho. Esa es la más cara. La más cara. El abono eran cuesta 2.178.000 pesos el abono. ¿2 millones? Sí. La segunda más cara, que es Pacífico Bajo, está prácticamente agotada en sus abonos. La Tribuna Andes pasa lo mismo. Así que queda poquito rato para que se agoten los abonos puestos a la venta. Somos el país de la OCDE que más rápido vende las entradas. Totalmente. Extraordinario. Y el más caro de Sudamérica para eliminatoria. Sí. Perfecto. Desde hace años. ¿Más caro? Sí. Más caro que Brasil, más claro. O sea, y considerablemente más caro que Argentina. No, y ahora con la devaluación en Brasil, que y con un fútbol considerablemente más penca. No, pero espera, la selección es la campeona de América. Sí, y hay una diferencia. Pero ¿qué? Tiene que hay que pagar para ver. Tiene que salir a dominar la. No, pero hay una diferencia con el fútbol argentino. El argentino valora mucho más su competencia que la selección. Entonces los precios de la selección no son tan altos, justamente para que la gente llene el estadio.
Es que acá los comentaristas deportivos hablan del triunfo, la derrota del Manchester durante 20 minutos en los programas de radio. Por supuesto. Obviamente que nos va a interesar más la competencia extranjera. No, voy a hablar de cómo juega el Guatón Estrada en Iquique. No, puedes hablar cómo juega Galdames en la Unión, que pesa 178 kilos y es figura en San Luis de Quillota. El Marco tan figura no, porque le ganamos 4-0 este fin de semana. Pero es la figura del equipo. Bueno, pero puedes hablar de Galdame, que tiene 19 años y es la promesa del fútbol chileno. Galdame lo cito todos los días en este programa. Perfecto. Todos los días. Muy bien. Sí. Llegué temprano. No, para el. Sí, con al enclave deportivo. O el enclave deportivo, que es la Unión. Podemos hacer un préstamo de Pancho Martorell, ¿no? Exacto. Ya, 10:57. Yo pensé que estábamos en la pausa. No, vamos a decirle chao a nuestros panelistas. Ya saben, están invitados mañana, chiquillos. Hay un asado, hay un pie de cueca y todos los paneles están invitados cordialmente. Cueca chora. Muchas gracias. Estaremos acá entonces. ¿Grupo? No, chora, brava. Con un grupo tocando en vivo. ¿Quién viene? Acá. Voy y vuelvo se llama el grupo. Muy bueno. ¿Ya? Está bueno. Pariente. Voy y vuelvo, Pariente de Parra. O de Ricardo Lago. Voy y vuelvo, claro, ¿no? Si para allá iba. Chao, Escobar, Pancho Martorell, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre. Un placer venir para acá. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.